Lara, que lo tenemos aquí en el estudio. Muy buenos días, señor diputado. Buenos días, Marvin, y buenos días al pueblo hondureño. Siempre es un honor, pues, estar ante las cámaras y que el pueblo, a través de nosotros que somos diputados, pues, escuche de primera voz qué está pasando en el Congreso, cómo está la situación en relación a este tema. Y aquí con la posibilidad de que si hay llamadas la gente pueda consultar o someterme a sus preguntas para dar las explicaciones del caso, de cómo está hasta este día lo del artículo 5 y cuál es la posición en este caso, particularmente mía y la de la bancada liberal. Sí, bueno, precisamente hemos visto desde octubre que se inició lo que sería la organización para lo que vendría siendo ya en este mes la discusión de este artículo. Por ejemplo, vemos que desde el 12 de octubre la Presidencia del Congreso Nacional, 12 de octubre del 2010, integró la comisión que se encargaría de analizar las reformas a las figuras del plebiscito y referéndum. Posteriormente, el 14 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral y los partidos algunos partidos políticos elaboraron un anteproyecto de reforma. También Honduras, en el 14 de octubre del 2010, se formó la que es la comisión para preparar las reformas. El diputado Rivera Callejas, en su momento el 11 de noviembre, dijo es factible reformar el artículo 5 sin tocar lo referido a los pétreos. El lunes 3 de enero ya de este año, el presidente Lobo Sosa dijo que estaba a favor de que se eliminen las prohibiciones para la reelección. Ese mismo día, pues literalmente el presidente Lobo Sosa dijo, en lo particular yo he opinado que estoy de acuerdo con que si el pueblo quiere reelegir a alguien, que lo haga, o sea, no estoy de acuerdo que en este gobierno se haga nada que tenga que ver con eso, porque yo tengo un contrato con el pueblo hondureño y es del 27 de enero del 2010 al 27 de enero del 2014. Ese es mi contrato social. Si las reformas que se hagan de alguna manera me dan opción a mí, como decía el señor Zelaya, si el pueblo me lo pide, yo me quedo, se desnaturaliza. Entonces yo creo que lo que se debe hacer debe ser para el siguiente periodo y no para este. Es decir, que él dice, voy a cumplir mi periodo del 2014, pero si posteriormente el pueblo me lo pide que regrese, regresaría ya después del próximo periodo, que sería ya el 2018 al 2022. Después del 3 de enero que dio esas declaraciones, el mismo presidente Lobo en cadena nacional dijo que seguiría trabajando para el mejoramiento de los servicios de salud y educación y se comprometió a realizar cambios profundos en la nación, tiempo que reafirmó que su contrato social, como él le llama con el pueblo, al gobernar del 27 de enero del 2010 al 27 de enero del 2014. Y así se ha venido desarrollando esta situación. Hemos visto entonces con estas reformas que al inicio el objetivo era solo flexibilizarlo para que se pudieran usar, sin tocar los pétreos. Ahora ya se está eliminando el párrafo que tiene el artículo 5 que habla sobre los pétreos y las declaraciones del presidente Lobo Sosa pues ya han generado la controversia de realmente cuál es el propósito de estas reformas. Bueno, vamos a empezar diciéndole que, con todo el respeto, el presidente de la República, el señor Porfirio Lobo, aprobó en el Congreso de que los presidentes del Congreso no podían ser candidatos a la presidencia de la República. Cuando él era presidente cuando del él era Congreso. presidente. Pero él dijo que eso no aplicaba para él, que eso aplicaba al siguiente periodo. Hay que tener cuidado con esas palabras porque no cumplió en aquel momento lo que se ejecutó en el Congreso. O sea, él se saltó las leyes en ese momento. Sí. Las aprobó él, pero no las respetó. Hay que tener cuidado con eso, con esas declaraciones. Siempre tiene que haber la duda y el pueblo debe estar vigilante en ese sentido. El que usted me haya invitado aquí, Marvin, es un honor realmente y yo le tengo que hablar al pueblo como me caracterizo con la verdad. Mire, este problema de estar reformando el artículo 5 solamente puede venir de gente incapaz de poder gobernar este país. El país tiene problemas más urgentes que resolver y yo le voy a decir algunos. Tenemos un índice de 16 homicidios diarios en este país. Es de los más altos en Latinoamérica. Es uno de los más altos en Latinoamérica. Tenemos 1,5 millones de hondureños desempleados.
Tenemos una población entera que no tiene acceso a las medicinas cuando va a los hospitales. Tenemos un montón de niños que en este momento, desde ya que inicia el año escolar, no están recibiendo clases. Y ahí está la tribuna que dice que ya los maestros están en paro. Ya no hay capacidad de movilización en el país. Los taxistas se han tomado las calles estos últimos días, posiblemente peleando un derecho. Pero no es parando el país que vamos a resolver las cosas. Es a través del diálogo, a través de cumplir las promesas o los derechos que tiene cada uno. Estas cosas como las que estamos viendo, con eso de ese tiempo y ese dinero y ese esfuerzo que se está perdiendo en reformar el artículo 5, cuando aquí dice la Constitución que los artículos pétreos no se pueden modificar, que el solo que alguien lo proponga en una reunión de amigos y alguien va y le dice a la fiscalía, lo puede acusar de traición a la patria. Ese tipo de pérdida de tiempo solo puede venir de políticos de estómago, políticos que nunca han tenido un negocio, políticos que no son empresarios, políticos que no les interesa el país, les interesan sus intereses personales. Nosotros como bancada liberal ya tuvimos una posición ayer, ya nos consolidamos, nos hicimos un solo equipo. Nosotros vamos a apoyar las reformas al artículo 5, pero en lo que se refiere a dar una apertura al referéndum y al plebiscito, para que el porcentaje que está establecido hasta este momento sea menor, porque así como está el referéndum y el plebiscito, realmente no se puede hacer ninguna consulta, porque es imposible lograr el objetivo, ya sea que sea aceptado o que no sea aceptado. Entonces sí estamos de acuerdo en reformar el artículo 5 en relación a los porcentajes que sean más bajos, que haya mayor participación del pueblo en temas que estén abiertos a ser tocados, porque hay temas ahí que no se pueden tocar tampoco, como ser hablar de la moneda nacional, hablar de las conquistas sociales, esas cosas no se pueden llevar a un plebiscito o a un referéndum, no se le pueden consultar porque ya está establecido en la Constitución. Yo soy respetuoso de este libro porque cuando me juramenté, yo dije que la iba a respetar. Y yo antes de respetar esto, prefiero renunciar a mi diputación. Porque yo no llegué al Congreso para hacer lo que a mí me conviene. Yo llegué a defender a mi país. Honduras es primero. Me quité la camisa roja del Partido Liberal y me puse la camiseta de Honduras. Yo soy un diputado de Honduras, no soy un diputado del Partido Liberal, ya cuando estoy instalado en el Congreso. Veo primero los intereses de mi país, después los intereses de mi país y siempre los intereses de mi país. No voy a cambiar mi forma de ser y de decirle la verdad al pueblo. Sin duda alguna es reconocido por eso, señor diputado. Ya en otras ocasiones, en momentos críticos, ha hecho denuncias y ha sido de las primeras personas que se atrevió a hablar sobre temas que la gente conocía, pero las autoridades del Estado no se atrevían a hablar por lo que se estaba viviendo en ese entonces. Usted fue uno que dio apertura para que se abordara en los medios de comunicación temas que fueron, pues, sin duda alguna, para protección a la democracia. Vemos entonces aquí, tengo el proyecto de la reforma que se va a discutir por lo menos en el Congreso Nacional sobre el artículo 5. Nos está hablando de que ahorita el proyecto dice que al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en el Censo Nacional Electoral, al menos 10 diputados son los que tienen la iniciativa para solicitar el referéndum del plebiscito, al menos también 10 diputados del Congreso Nacional y el presidente de la República en resolución de Consejo de Ministros o de Secretarios de Estado. Esas serían las personas que tendrían la iniciativa para este plebiscito y el referéndum. Vemos entonces la gran controversia con los pétreos. Usted podría, o el Congreso podría eliminar el pequeño párrafo que está en el artículo 5 de los pétreos, pero eso no significa que los pétreos están eliminados. Los pétreos están en el artículo 374 y esos no pierden su vigencia. Vemos ahí que es el cuidado que debe mantener altos funcionarios, principalmente el presidente de la República. Incluso vemos declaraciones del día lunes de Juan Barahona, que es su coordinador de la Resistencia Popular, en el cual dijo de que si a Manuel Zelaya se le sacó por promover la reelección,
que debería ser lo mismo para el propio presidente Porfirio Hugo Sosa. Hasta lo dijo pues de una manera así coloquial, diciendo que una pijama, un calzoncillo, pero que de alguna forma se debía sacar. Eso lo dice Juan Barahona, que es un líder de la resistencia popular, y sabemos que hay mucha gente que comparte la opinión de Juan Barahona, otra no, otra gente, pues por supuesto apoya este tipo de iniciativas. Le consultaba, por ejemplo, al señor Carlos Eduardo Reina, que también él es de la resistencia. Se habla siempre de consultarle al pueblo. ¿Podría ser para estrenar, por ejemplo, lo que sería el referéndum, someter a referéndum cualquier reforma que se quede hecha por este artículo 5, someter a referéndum si está de acuerdo por esas reformas? Bueno, es que desde el momento que desde el Congreso estamos aprobando que el plebiscito y el referéndum se puedan practicar con menor porcentaje, usted puede hacer cualquier consulta exceptuando las que prohíbe la Constitución de la República. Entonces, en este sentido, ya queda la apertura de que hagamos cualquier consulta al pueblo hondureño, ¿verdad? Como le dije, exceptuando los que ya prohíbe la Constitución, como ser conquistas sociales, como ser asuntos de tratados internacionales, como ser situaciones en base a asuntos tributarios, asuntos de la moneda, esas cosas no, porque no son, digamos, del manejo profesional del pueblo, porque eso lo maneja finanzas, lo maneja el Banco Central, los tratados internacionales se tienen que respetar una vez firmados, uno no los puede tirar por la borda así nomás, porque implicaría en muchos casos demandas internacionales de mucho dinero. En ese caso, esos temas no se podrán tocar. Las conquistas sociales, los estatutos de los maestros, de los medios, todas esas cosas no se van a poder tocar, pues, bajo la Constitución que tenemos, ¿verdad? Pero lo importante en esto es que esa apertura sea para los porcentajes del plebiscito, del referéndum, pero quedando claro que no podemos tocar los pétreos. Eso es traición a la patria. Sí. Aquí nos debemos de enfocar en eso, plebiscito y referéndum. Ese tema de los pétreos lo deberíamos de sacar de ahí porque no es el objetivo de esa reforma, por lo menos desde mi buen entender, sí, porque eso es traición a la patria, el solo mencionarlo. Originalmente, pues la idea era esa, solo flexibilizarlo de que se hicieran posibles, pero siempre manteniendo algunas restricciones. En el caso de los pétreos, que ya, bueno, no era ni se había abordado porque nadie se le había ocurrido eso. Yo quiero que sepa el pueblo hondureño, nosotros como bancada ya tenemos una posición. Estamos 100% de acuerdo en la consulta al pueblo, 100% de acuerdo en reformar el artículo 5 en relación, nuevamente repito, a los porcentajes que se bajen del referéndum y el plebiscito para que puedan ser practicados y que tengan algún resultado, pero estamos opuestos totalmente a que se toquen los pétreos. Y esa es la posición de la bancada liberal del Partido Liberal. Y así nos vamos a ir a votación al Congreso Nacional. Pero lo que, mire, ayer para mí fue un día de mucha tristeza en el Congreso, pero de mucha alegría. Fue porque para mí estar hablando de esto es estar perdiendo el tiempo. De inicio en este programa le dije, Honduras tiene problemas más urgentes que atacar. Inseguridad, desempleo, salud, educación, oportunidades para la gente que se está yendo a Estados Unidos y que la regresamos en ataúdes. Que esta gente, quiera si o no, son los grandes héroes nacionales que tenemos, por lo menos la gente que está allá en Estados Unidos, que nos mandan casi 2.000 millones de dólares en remesas al año. Entonces, esos temas sí debemos de tocarlos. Y cuando yo le digo que ayer en el Congreso para mí fue un día de mucha tristeza, pero a la vez de mucha alegría, porque empezamos hablando del tema de la reforma del artículo 5, y para mí es eso estar perdiendo tiempo. Para mí eso es incapacidad de gobernar. Para mí con esa reforma lo que quieren es tirarle una cortina de humo al pueblo porque no pueden combatir los problemas que tienen. Algo así como lo que denunció Manuel Zelaya, que se utilizaba el tema de él, del regreso, para despistar a la gente de problemas reales en el país. Sí, yo he prometido no hablar ya del expresidente Zelaya. Pero, o sea, la misma estrategia que denunció Zelaya en la cortina. Porque es hondureño, porque es liberal y porque lo que pasó, pasó, y debemos de aquí en adelante dar nuestro esfuerzo por una mejor Honduras.